En la charla de hoy veremos todo el manejo de las miocardiopatías y las pericardiopatías. Este es un tema bastante olvidado, sin embargo hay que tenerlo presente debido a que las miocardiopatías son una causa bastante importante de mortalidad en pacientes jóvenes. Adicionalmente, agregaremos un apartado de miocarditis y con esto hablaremos de todas las enfermedades derivadas del músculo miocárdico y de las enfermedades derivadas del pericardio. Como resumen de esta clase, primero vamos a partir con las definiciones de miocardiopatías, luego un objetivo será definir las diferencias de cada una, poder diferenciar una miocardiopatía hipertrófica, que es la que tiene mayor mortalidad y es la más frecuente, de otras etiologías de insuficiencia cardíaca, conocer las principales causas de miocarditis, determinar cuáles son los diferentes síndromes pericárdicos, diferenciar cuando un paciente tiene solamente un derrame pericárdico y cuando tiene un taponamiento cardíaco, y conocer el algoritmo diagnóstico del paciente con derrame pericárdico. En las miocardiopatías, estas las podemos clasificar en tres grandes grupos, que son las que se hablan generalmente. Sin embargo, eso nos dejaría de lado algunas otras enfermedades, así que vamos a dejarla como estos cinco grupos: miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, displasia arritmogénica del ventrículo derecho y algunas otras miocardiopatías no clasificadas. Para partir, el concepto de miocardiopatía es una enfermedad del músculo miocárdico que no es causada por un mecanismo clásico, por así decirlo. Vale decir, esta no tiene como sustrato una causa ni isquémica, ni es una causa derivada de una sobrecarga de volumen, ni una sobrecarga de presión. Si uno excluye esas causas, entonces probablemente lo que nos enfrentamos es una miocardiopatía. Partimos con la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es una hipertrofia miocárdica que no es explicada por el mecanismo clásico de hipertrofia. Y aquí hay que recordar que el mecanismo clásico de hipertrofia es la sobrecarga de presión. Cuando un paciente tiene sobrecarga de presión, genera una hipertrofia para poder vencer esa presión, o sea, poscarga. En este caso, la mayoría de los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica tienen un origen genético. La verdad es que existen algunas enfermedades que son derivadas a medicamentos u otros elementos. Recordar la miocardiopatía por fármacos como el tacrolimus. Sin embargo, su cantidad de asociación a enfermedades de tipo genética es tan importante que se suele simplificar esto y se dice que miocardiopatía hipertrófica es siempre genética. En cuanto a su inicio, esta es una enfermedad que, como tiene una asociación genética, va a ir deteriorándose con el tiempo en función a el daño que tiene sus moléculas de forma estructural. Vale decir, si un paciente tiene más daño en su arquitectura muscular, lo más probable es que el paciente tenga precozmente síntomas. Y es por eso que podríamos extrapolar que cuando el paciente inicia con síntomas de inicio precoz, tiene peor pronóstico, y esto es porque probablemente tiene un daño mucho más severo al músculo. Por otro lado, cuando los pacientes tienen la miocardiopatía hipertrófica diagnosticada por ecografía, sin embargo clínicamente no tienen síntomas, esos pacientes generalmente tienen mucho mejor pronóstico. Al decir, los síntomas son los que cortan el pronóstico en esta enfermedad. Podríamos diferenciar la miocardiopatía hipertrófica como la miocardiopatía hipertrófica típica y la miocardiopatía hipertrófica atípica. La diferencia de ellas va relacionada a el lugar en donde existe el engrosamiento a nivel muscular. La miocardiopatía hipertrófica típica tiene un engrosamiento septal asimétrico. Esta es la que vamos a recordar principalmente.
Y esta miocardiopatía hipertrófica tiene dos variantes, la obstructiva y la no obstructiva. Esta obstrucción se debe a un mecanismo dinámico y esto se da cuando el septum que está engrosado choca con el velo de la válvula mitral, como se ve en la imagen. Cuando existe este choque entre estas dos estructuras, se produce una obstrucción dinámica al flujo y esto es lo que finalmente nos causaría la sintomatología en estos pacientes. Los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener mayor manifestaciones clínicas cuando las estructuras están más juntas. Y eso se da cuando la precarga en el ventrículo es mucho menor. Y esto va a ser un factor importante que vamos a ocupar para poder diferenciar a los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica de los pacientes que tienen una estenosis aórtica, que es el principal diagnóstico diferencial de estos pacientes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podríamos decir que la clínica más frecuente es una clínica de insuficiencia cardíaca, que sería la disnea. Sin embargo, estos pacientes pueden presentar también otros elementos como la presencia de dolor torácico, la presencia de lipotimias y la presencia de síncope. Y en general, nosotros recordaremos la miocardiopatía hipertrófica por la presencia de síncope. Y esto es porque es uno de los elementos más característicos. Es frecuente que un paciente con una insuficiencia cardíaca presente disnea. Sin embargo, es infrecuente que un paciente con una insuficiencia cardíaca presente síncope. Ahora, como recordarán de la clase de valvulopatías, los síncopes se asocian mucho a la estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica genera una sobrecarga de presión y por tanto genera una remodelación con hipertrofia miocárdica. Y es por esto que la estenosis aórtica se podría ver prácticamente igual a lo que sería un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Ahora, hay ciertas diferencias al examen físico que las vamos a hablar un poco más adelante y hay ciertas diferencias también en la ecoscopía. Otra cosa relevante respecto a la miocardiopatía hipertrófica es que estos pacientes tienen riesgo de muerte súbita y eso es lo que le da la severidad a esta enfermedad. Es por eso que es importante diagnosticarla precozmente para valorar la necesidad de alguna terapia al corto plazo. Esta es la clásica enfermedad que le da a los deportistas, pacientes que finalmente tienen también una hipertrofia por deporte, entonces también es difícil llegar al diagnóstico. Y finalmente resulta que algunos de ellos tienen esta enfermedad y frente al ejercicio desarrollan algún evento que les causa esta muerte súbita. Vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo diferencio a estos pacientes de otros? Resulta que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica va a existir un aumento del soplo cuando las estructuras estén más juntas una de otra. Y esto se va a dar cuando el paciente disminuya la precarga. Esa disminución de la precarga, la forma más fácil de evaluarla es mediante la valsalva o la bipedestación. También va a disminuir, va a aumentar el soplo cuando el paciente tenga una disminución de la poscarga. Ahora, la disminución de la poscarga no es tan útil y eso es debido a que esto también va a aumentar el soplo de la estenosis aórtica. Por lo tanto, no nos va a ayudar a diferenciar. ¿Cuál es el fundamento de estos elementos? En la miocardiopatía hipertrófica tenemos el septum, que lo vamos a dibujar acá de una forma simétrica, y tenemos el velo anterior de la válvula mitral. Esto es el ventrículo. Resulta que se produce un efecto Venturi en donde cuando el paciente
tiene una eyección por el ventrículo, la sangre que es eyectada genera una tracción del velo, y esa tracción del velo hace que se junte con este septum. Eso explica por qué el soplo que presentan estos pacientes es un soplo mesosistólico, que es un soplo igual al paciente con la estenosis aórtica. Cuando el ventrículo está menos lleno, la estructura está más cerca y la probabilidad de que se genere este soplo es mucho mayor. Cuando el corazón está mucho más lleno, al estar más lejos, la probabilidad es menor. Cuando el flujo de salida es más fuerte, el efecto Venturi que se produce es mayor. Por lo tanto, si la poscarga es más baja, es más fácil que salga sangre, y por lo tanto, al ser más fácil que salga sangre, el efecto Venturi va a ser mayor. ¿Qué pasa en el paciente con la estenosis aórtica? El paciente con la estenosis aórtica, que es un paciente que su válvula aórtica está estenótica, pero él no tiene ningún otro problema en ningún otro segmento de su corazón, este paciente, el soplo va a depender de qué tan rápido está saliendo este volumen. Si es que el paciente le disminuimos la precarga, el volumen va a salir más rápido y por tanto va a aumentar el soplo. Vale decir, la poscarga va a ser igual para ambas enfermedades. Sin embargo, si yo le aumento la precarga a este paciente, la presión que va a lograr el ventrículo va a ser más alta, y al tener una presión más alta va a generar una salida con un gradiente de presión más grande y por lo tanto con más fuerza. Y eso va a generar que aumente el soplo. Por eso estos pacientes, con aumento de la precarga, aumentan su soplo. En lo que se refiere a contractibilidad, esto es lo mismo para ambos. Si aumenta la contractibilidad, también el flujo va a ser mayor y por lo tanto ambos van a tener finalmente un aumento del soplo. Por lo tanto, lo que nos va a diferenciar entre uno y el otro es el manejo de la precarga. ¿Cómo podemos jugar con la precarga entonces? Que dijimos que finalmente iba a ser nuestro punto más importante para poder hacer el diferencial de estos pacientes. Las dos formas más fáciles de jugar con la precarga es jugar con las piernas, elevación de piernas o bipedestación, de forma que o dejamos la sangre en las piernas o traemos la sangre de las piernas al tórax. Con eso finalmente estaríamos ganando de un viaje de 250 ml de sangre. Y la otra forma es cambiar las presiones torácicas y abdominales. La valsalva disminuyendo la precarga y la inspiración generando un aumento de la precarga. Finalmente con esas dos maniobras podríamos generar un cambio significativo que nos permita evaluar de forma correcta el soplo. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, se va a considerar que el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica cuando tiene una hipertrofia ventricular en donde la hipertrofia es mayor a 15. Aquí lo que se mide es las paredes ventriculares. Generalmente lo que uno encuentra es el septum, mayor a 15. Mayor a 12 es alterado. Y esto, lo importante es que no tenga como fundamento una sobrecarga de volumen que lo explique. Vale decir que no tenga una hipertensión mal controlada, que no tenga una estenosis aórtica, entre otras cosas. En el electrocardiograma puedo encontrar ondas Q patológicas en dos o más derivadas. También puedo encontrar ondas T negativas que en general cuando están presentes en la pared anteroseptal pueden hablar de la variante atípica, que son estos pacientes que tienen una hipertrofia que es un poco más hacia apical. También podemos encontrar signos de sobrecarga, o sea, de hipertrofia ventricular izquierda
que son bastante inespecíficos y algunas alteraciones de la conducción. El electrocardiograma, la verdad es que tiene como principal utilidad ser una herramienta de descarte. Tiene un valor predictivo negativo. Un paciente que tiene un electrocardiograma normal, la probabilidad que tenga una miocardiopatía hipertrófica es muy baja. Vale decir, si tengo un paciente que está preocupado porque es deportista y tiene miedo de esta enfermedad, entonces podría yo hacer un electrocardiograma y si está completamente normal, con una seguridad bastante alta, podría decir que el paciente probablemente no tiene esta enfermedad. Igual todo depende de la probabilidad pretest, que es lo que vieron en sus primeras clases de medicina interna. Si el paciente tiene antecedentes de primer grado de miocardiopatía hipertrófica, su padre murió finalmente por una muerte súbita, tiene dos hermanos que tienen diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, la probabilidad es tan alta que probablemente, aunque tenga un electro normal, igual voy a caer en un estudio un poco más específico. ¿Qué estudios más específicos existen? El principal es el ecocardiograma. El ecocardiograma es el que me va a permitir hacer el diagnóstico, es con el cual voy a poder medir el ventrículo y con el que voy a poder generar la visualización de el tracto de salida y a partir de este valorar la existencia de un SAM, también lo puedo encontrar como MAS, que es el movimiento anterior de la válvula mitral en sístole. También encuentro la hipertrofia ventricular y también puedo descartar etiologías, como por ejemplo calcular cuánto es el área valvular de la válvula aórtica y a partir de esto definir si tiene una estenosis aórtica. Otra cosa que puedo hacer es el holterarrismo, porque estos pacientes tienen muchas arritmias. Puedo hacer también un test de esfuerzo para valorar la existencia de isquemia y para valorar finalmente la capacidad que tiene el paciente de hacer ejercicio. Y tengo la capacidad de hacer pruebas genéticas para plantear un diagnóstico ya definitivo encontrando el gen específico. Sin embargo, estas pruebas genéticas no tienen tanta utilidad actualmente, de hecho no se suelen hacer de rutina, y esto es porque lamentablemente en este momento no cambian el pronóstico para nada, porque mi terapia no es dirigida al trastorno genético, sino que es una terapia mucho más inespecífica. La resonancia nuclear magnética es excelente valorando la fibrosis miocárdica, valorando también la presencia de eh, algunas alteraciones de la arquitectura a nivel del músculo y tiene principal utilidad cuando el paciente tiene una mala ventana ecocardiográfica. Por lo tanto, siempre el primer estudio para diagnóstico definitivo va a ser el ecocardiograma. Sin embargo, frente a mala ventana ecográfica o duda diagnóstica, la resonancia es un excelente examen de apoyo. Para poder sacarle buen provecho de la resonancia, tiene que ser con gadolinio. Por lo tanto, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, que tiene velocidad filtrado menor a 30, estaría contraindicada. Cuando yo hago el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, yo tengo que hacer el análisis de riesgo de ese paciente y eso es calcular el riesgo de muerte súbita. El riesgo de muerte súbita valora una cantidad muy alta de elementos y es por eso que es mejor ocupar un score y este sería el score recomendado por la Sociedad Europea en donde con este score se va a sacar un porcentaje de riesgo de muerte súbita que es anual. Y a partir de este porcentaje yo puedo determinar la premura que tiene este paciente para indicarle algún dispositivo que le evite las arritmias mortales, que son una de las causas principales de muerte súbita en estos pacientes. Cuando el score es mayor a 6, el paciente tiene indicación de DAI. Cuando está entre 4 y 6 depende del paciente. Tal vez un paciente muy joven que tiene ninguna recomendabilidad voy a indicarle el DAI. Un paciente añoso que no se mueve mucho tal vez no lo voy a indicar. Y bajo 4% no tiene indicación de DAI, de dispositivo automático implantable. La terapia se basa en la no farmacológica, la farmacológica y la invasiva. La terapia no farmacológica se basa en evitar aquellos deportes que le exijan mucho al corazón y que puedan
generar en algún momento una obstrucción dinámica de este flujo y que por tanto lo podría llevar al síncope o eventualmente a otras complicaciones. Una de esas otras complicaciones son las arritmias, y estas arritmias son mayores cuando hay más activación simpática, por lo tanto durante el ejercicio. En cuanto a la alimentación, la verdad es que no hay muchas recomendaciones como claras de alimentación. Se basan básicamente en una alimentación saludable, probablemente una dieta mediterránea sea apropiada. Suspender el hábito tabáquico y el alcohol como en casi todas las enfermedades. La verdad es que ahí no hay muchas cosas muy claras que beneficien al paciente. En cuanto al farmacológico, se indica si el paciente está sintomático. Una cosa importante es que en estos pacientes, si yo le disminuyo mucho la poscarga, voy a generar que la obstrucción dinámica sea mayor. Y es por eso que lo mejor que puedo hacer es tratar de disminuir la contractibilidad sin afectar la poscarga. Y eso lo voy a conseguir mediante un beta bloqueador que sea cardioselectivo que no tenga efecto alfa. Recuerden, los efectos alfa son por ejemplo el carvedilol. Y los que no tienen efecto alfa son por ejemplo el atenolol o el bisoprolol. Otra cosa que puedo ocupar es el verapamilo, que también va a tener una disminución del inorropismo y por lo tanto va a mejorar la probabilidad de que el paciente tenga obstrucción dinámica del flujo. Y si el paciente tiene fibrilación atrial, acá hay una indicación bastante especial, que es que estos pacientes, al tener la miocardiopatía hipertrófica, tienen una insuficiencia de tipo diastólica. Y esa insuficiencia diastólica se compensa mediante el llenado activo del ventrículo gracias a la contracción atrial. Por lo tanto, cuando los pacientes tienen una fibrilación atrial, generan una menor llene ventricular y el menor llene implica tener más obstrucción por movimiento anterior de la válvula mitral y por tanto por el pronóstico. Y es por eso que estos pacientes tienen una indicación de hacer terapia de ritmo y no terapia de frecuencia. Y lo principal que vamos a ocupar es la amidarona. Y esto va a ser debido a que estos pacientes, como tienen cardiopatía estructural, probablemente la procainamida no sería la mejor de las opciones. Aunque tampoco es que pudiésemos descartarlo principalmente, porque tal vez disminuir un poco la contractilidad puede que sea incluso prudente. Cuando tienen una FEBI menor a 50, se hacen todas las medidas del paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es un tema para otra clase. La terapia invasiva es algo que diferencia al manejo de estos pacientes con otros pacientes, y esto es debido a que es bastante específica para esta enfermedad. Dentro de la terapia invasiva tenemos como última instancia el trasplante cardíaco, que finalmente lo vamos a indicar cuando un paciente tiene una cardiopatía que es severa, que no tiene alguna terapia que le podamos ofrecer para poder mejorar su sintomatología clínica, o que tiene eventos arrítmicos a repetición pese a terapia farmacológica a altas dosis. Esos pacientes que van a trasplante cardíaco tienen un protocolo totalmente diferente, que es un tema que supera los conocimientos de médico internista o médico general. Iría ya para el ámbito del cardiólogo. Otras terapias que se pueden ocupar es la reducción del septum, que esto se puede hacer mediante dos técnicas, mediante la quirúrgica o mediante la ablación septal con alcohol. La ablación septal con alcohol se basa en que mediante cateterismo uno llega al septum y le inyecta alcohol y con eso tiene como un episodio de necrosis el septum y con eso se achica. Y la reducción quirúrgica finalmente es mucho más invasiva, tiene mayores complicaciones, sin embargo es más certero. Yo sé que el paciente va a quedar sí o sí con el ventrículo funcional, en cambio en la ablación por alcohol, la verdad es que no sé muy bien la evolución que tiene el paciente. ¿Cuándo va a estar indicada reducir el septum interventricular? Principalmente cuando el paciente tenga síntomas. Si el paciente tiene síntomas, tiene indicación. Ahora, una cosa que me puede ayudar es ver cómo está el gradiente entre
el ventrículo y la aorta. Si esto es mayor a 50, el flujo va a ser tan fuerte que la probabilidad de que haga más es mucho mayor y va a tener más obstrucción al flujo. Y es por eso que esos pacientes tienen más indicación de hacer esta reducción. La instalación del desfibrilador es finalmente preventivo y esto va a ser en los pacientes con alto riesgo de muerte súbita como lo vimos previamente. La miocardiopatía dilatada se refiere a un aumento de volumen de las cavidades con una conservación o una disminución del grosor de las paredes ventriculares. Podríamos tener una primera fase en donde tenemos solamente un aumento del tamaño de las cavidades, pero con paredes ventriculares internas. Y luego ya cuando esto está en una fase avanzada, ya las paredes ventriculares también están disminuidas de grosor. En cuanto a la causa de estos pacientes, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, en la miocardiopatía dilatada, la causa genética no es la más frecuente. Si bien existen algunas causas genéticas, donde tenemos algunos componentes de los músculos, donde tenemos algunos trastornos neuromusculares, entre otras cosas, la verdad es que nuestro principal enfoque va a ir hacia las causas no genéticas y dentro de estas tenemos varios elementos que son característicos que pueden causar la dilatación. Uno de ellos, que es muy característico, es el Chagas. Otro elemento es el alcohol, la cocaína y anfetaminas. Y también puede existir algunos elementos asociados a enfermedad autoinmune, como por ejemplo la sarcoidosis o el lupus. La verdad es que las causas son varias, pero acá mi enfoque va a ir dirigido a descartar estas causas, más que a valorar alguna posibilidad de patología genética, tratar al paciente sin buscar la causa. Acá es todo lo contrario. Voy a decir, ya, ¿cuál es la causa de que este paciente tenga una miocardiopatía dilatada? Si es que yo logro encontrar la causa y la corrijo, muchas veces el paciente retoma su función ventricular previa a estos eventos. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Una causa frecuente de esto en pacientes que son en situación de calle sería el síndrome beriberi, que en este caso sería el beriberi húmedo, en donde los pacientes tienen un déficit de tiamina, que eso también se puede resolver bastante fácilmente. En cuanto a los pacientes con una miocardiopatía dilatada, los síntomas son muy inespecíficos. Se basan en disnea, ortopnea, en alteraciones que se pueden encontrar en el paciente con una insuficiencia cardíaca clásica. Adicionalmente, dentro del examen físico, voy a encontrar voy a encontrar elementos que sugieren una disfunción ventricular derecha y también voy a encontrar elementos que sugieren una disfunción de tipo sistólica, como por ejemplo un elemento categórico es el ritmo en galope, que este sería el paciente que tiene un tercer ruido, que recordemos que los pacientes que tienen tercer ruido tienen principalmente un problema que es de tipo sistólico y los pacientes que tienen cuarto ruido son pacientes que tienen un problema de tipo diastólico. En este caso, miocardiopatía dilatada, lo que ocurre es que el paciente no tiene capacidad sistólica para poder eyectar, por lo tanto encontramos este tercer ruido. También podemos encontrar el latido desplazado, esto es que es debido al aumento de tamaño del corazón. Lo esencial para poder llegar al diagnóstico es tener un paciente con una disfunción sistólica relacionada a una dilatación de cavidades que no tiene una causa que puede ser explicada o por una sobrecarga de volumen como una insuficiencia aórtica o por una patología isquémica. Cuando yo excluyo esas enfermedades, me quedaría una miocardiopatía dilatada. En estos pacientes, las alteraciones electrocardiográficas son bastante frecuentes. La hipertrofia no es tan marcada como en la entidad hipertrófica, pero sí hay muchas alteraciones relacionadas a la conducción.
es bastante frecuente la tendencia a evolucionar con trastornos de tipo bradicardia. Y esto es debido a que al agrandar las cavidades, el espacio que separa una estructura de otra es mayor y por lo tanto la probabilidad de generar una dificultad en la conducción también es más alta. En la radiografía de tórax podemos ver un corazón aumentado de tamaño, que eso se va a ver por un índice cardiotorácico mayor a 0,5. Podemos ver signos de congestión pulmonar. El ecocardiograma va a encontrar una reducción de la fracción de eyección con FEI menor a 40. Tenemos dilatación a nivel de los ventrículos. Y una cosa importante es que es bastante frecuente que la miocardiopatía de tipo dilatada presente una dilatación global de todas las cavidades. En lugar de eso, los pacientes que tienen una dilatación de cavidades secundaria a una causa específica, por ejemplo, una insuficiencia de alguna válvula, tienen una dilatación solamente de una cavidad, de la cavidad que está previa a la válvula insuficiente. Y por otro lado, los pacientes que tienen una patología isquémica tienen una dilatación solamente del territorio donde ocurre la isquemia. Y es por eso que una dilatación global, o también se le puede decir alteración global de la motilidad cardíaca, puede ser un poco indicador de una miocardiopatía. La resonancia magnética me va a aportar datos más precisos, permite ver el tejido, permite ver la presencia de fibrosis, de necrosis, de inflamación. Por lo tanto, sigue siendo un examen muy útil, aunque nuevamente se suele utilizar como segunda línea luego del ecocardiograma. La resonancia, nuevamente, para tener su mejor provecho, va a tener que ser con gadolinio. En cuanto a la biopsia, esto me da un diagnóstico definitivo. Acá, a diferencia de otras cardiopatías dilatadas, tengo miocitos que están irregulares, que están en una exposición desordenada. Puedo encontrar áreas de inflamación y también puedo encontrar elementos sugerentes de una enfermedad que explique el cuadro, como la sarcoidosis o la hemocromatosis. Las pruebas genéticas realmente no se suelen hacer de rutina. En cuanto al tratamiento, es esencial el manejo de la etiología y es por eso que hay que buscar la etiología en estos pacientes. Buscar si es por uso de alcohol, buscar si tiene una miocarditis, buscar si el paciente tiene una patología tiroidea y corregirla. En general, la mayoría de los elementos los vamos a poder corregir. En cuanto al manejo no etiológico, el manejo es igual al paciente con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes no tienen indicación de DAI per se, a diferencia de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, sino que la indicación de DAI va a ser solamente como prevención secundaria, para si ya tuvieron algún evento arrítmico. Y si instalo un marcapaso cualquiera sea, estos pacientes se benefician de instalarle un marcapaso con eh, una resincronización biventricular. Y esto es debido a que tienden a evolucionar siempre con un bloqueo de rama que genera asincronía ventricular. También hay otras intervenciones como el anillo vitral, que son intervenciones que nos podrían frenar un poco la dilatación de las cavidades. Sin embargo, en general el manejo es el manejo etiológico y el manejo de la insuficiencia cardíaca clásica. La miocardiopatía restrictiva es un paciente que tiene una alteración de la función diastólica del ventrículo izquierdo, pero que a diferencia del paciente con la miocardiopatía hipertrófica, acá existe un aumento del grosor del ventrículo, aunque no es tan marcado, incluso puede que esté límite o normal, pero lo importante es que las presiones de llenado son muy altas. Tiene mucha dificultad para llenar el ventrículo y eso es porque tiene poca capacidad de compliance, que se traduciría como poca capacidad de distensibilidad. Las principales causas de esto son causas primarias por mutaciones de los sarcómeros. Sin embargo, yo diría que las causas que hay que ir a descartar va a ser la amiloidosis, que está de moda últimamente debido a que antiguamente se dejaba siempre de lado
y actualmente nos hemos dado cuenta que hay mucha amiloidosis que está pasando desapercibida y que si fuese tratada precozmente puede que tengan mejor pronóstico. También la hemocromatosis, que esta sí que es pero mucho menos frecuente. La sarcoidosis, que tiene un manejo bastante sencillo, que finalmente pueden tener buena evolución. Y algunas otras enfermedades del tejido conectivo. También tenemos radioterapia, entre otras cosas. Dentro de las principales etiologías de la miocardiopatía tipo restrictiva, tenemos estas cuatro: fibrosis endomiocárdica, sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis. De estas cuatro, la fibrosis endomiocárdica es una entidad que va a ser poco frecuente y que es más típica de países subdesarrollados. Por lo tanto, nos vamos a centrar en las últimas tres. De estas últimas tres, la más frecuente yo diría que es la amiloidosis, que en general va a ser producida secundaria a mielomas múltiples. La amiloidosis es el depósito de proteínas mal plegadas. Estas proteínas se pueden deber a muchas cosas. Una etiología de esas es los mielomas múltiples y se pueden detectar mediante electroforesis de proteínas en sangre. También se puede hacer una biopsia buscando finalmente estas proteínas. Y esta biopsia la puedo hacer de varias partes. Una cosa lógica sería hacerla a nivel cardíaco, sin embargo, dado el riesgo de ese procedimiento, se suele buscar otros tejidos, como el tejido adiposo o el recto. En cuanto a el estudio del corazón, la resonancia ofrece mejor evidencia que el ecocardiograma para poder evaluar el estado del corazón, y el tratamiento va a ser según la causa de la amiloidosis, pero en general el bortezomib puede ser una opción muy válida en el paciente que tiene mieloma. La hemocromatosis, depósitos de hierro, generalmente son pacientes un poco más añosos, tienen alteraciones como alteración de la pigmentación de la piel y alteraciones a nivel pancreáticas. El manejo básicamente es evitar el consumo de hierro con quelantes y disminuir la cantidad de hierro mediante flebotomías de forma periódica. La sarcoidosis es una enfermedad que no se tiene bien clara cómo funciona. Es una enfermedad tipo granulomatosa que afecta casi siempre al pulmón. Vale decir, paciente con sospecha de sarcoidosis que tenga un escáner de pulmón limpio, la probabilidad de que se haga sarcoidosis es muy baja. Y que tienen unas morfologías y algunos elementos diagnósticos que la verdad es que no son tan característicos. No podríamos solamente con la imagen llegar al diagnóstico, pero de todas formas hay elementos útiles a nivel de resonancia, a nivel de el PET scan. De todas formas, una forma más fácil de llegar al diagnóstico sería mediante una biopsia, que acá finalmente encontraríamos los granulomas clásicos de la sarcoidosis. El manejo de estos pacientes es con corticoides y la verdad es que suelen tener una evolución bastante buena. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una enfermedad que es dominante, que reemplaza los tejidos cardíacos por tejido graso, y que el riesgo de estos pacientes es que mueren por arritmias. Son generalmente hombres jóvenes, debutan con síncopes, con muerte súbita o con palpitaciones, y el diagnóstico lo podríamos hacer con un electrocardiograma en donde podríamos encontrar T negativas en las derivadas derechas. Podemos encontrar una onda S profunda en V1 a V3, y hay un elemento que es bastante como clásico, que es la onda epsilon, que es como una onda que se da después del QRS. Tenemos la P, tenemos el QRS, y después de esto tenemos una pequeña onda y luego tenemos nuestra T. Esta pequeña onda que se marca es lo que se conoce como onda epsilon. En el ecocardiograma vamos a encontrar una dilatación del ventrículo derecho con una contractilidad miocárdica global disminuida, y en la resonancia vamos a ver que ese ventrículo derecho está infiltrado por grasa y focos de fibrosis. El tratamiento es evitar el ejercicio físico, ya que este podría predisponer a mayor riesgo de arritmias. Ocupar beta bloqueadores, como el sotalol es uno de los que están más recomendados, sin embargo se comercializa cada vez menos en Chile.
En cuanto a antiarrítmicos, se puede ocupar amiodarona, dada la cardiopatía estructural, y se puede ocupar DAI como prevención primaria, dado el alto riesgo de mortalidad de estos pacientes por arritmias. Si tuviese insuficiencia cardíaca, mejora también hacer el manejo clásico de insuficiencia cardíaca. Hay otra entidad que es la miocardiopatía no compactada, que son alteraciones a nivel de las trabéculas de al menos dos capas miocárdicas. Y es un elemento que tiene una origen desde el periodo embriológico y por tanto puede tener una presentación que es bastante precoz en la edad del paciente. En cuanto al cuadro clínico, es bastante variable, puede presentar como asintomático, pero lo que nos va a importar a nosotros es el evento agudo de la arritmia para ver cómo manejarlo. Se le va a hacer también un ecocardiograma y además una resonancia celular magnética que nos va a indicar el grado de fibrosis existente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es igual que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, salvo que el paciente tenga alguna causa que me obligue a cambiar esa terapia. Un elemento clásico es la presencia de alguna trombosis que indique anticoagulación. Aquí tenemos una pequeña comparación entre las principales miocardiopatías, dilatada hipertrófica restrictiva. Vemos que la dilatada tiene una disfunción sistólica y por tanto una fracción de eyección baja. La hipertrófica y la restrictiva tienen disfunción diastólica y por tanto fracción de eyección conservada. La hipertrófica, su causa genética, la dilatada tiene como causa problemas tóxicos, entre otros también problemas como endocrinológicos, y la restrictiva tiene problemas principalmente de depósitos. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas que podemos ver abajo, tenemos que el volumen del ventrículo izquierdo en la hipertrófica está disminuida, en la dilatada está aumentado y en la restrictiva generalmente se suele conservar. El grosor del ventrículo de la pared está aumentada en la hipertrófica, en la dilatada puede estar normal al principio y después levemente dilatada, y en la restrictiva suele estar normal o mínimamente aumentada. La disfunción, le dijimos, diastólica para la hipertrófica, sistólica para la dilatada, diastólica para la restrictiva. En cuanto a la clínica, la hipertrófica es un paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca como la disnea, tiene angina, esto es porque se aumenta la demanda versus el aporte, al tener una miocardiopatía hipertrófica también comprime más los vasos y que le llega menos riego sanguíneo al corazón y al tener mucha hipertrofia ocupa mucha cantidad de oxígeno. Y el síncope, que finalmente sería por este movimiento anterior al válvula mitral, o sea, un síncope que sería dinámico. En función, se presentaría cuando existe mayor obstrucción del flujo. En la dilatada, los síntomas son principalmente de la insuficiencia cardíaca. Y en la restrictiva, tenemos una historia de insuficiencia cardíaca derecha como principal elemento. Y también solemos encontrar la disnea de esfuerzo como en cualquier otra insuficiencia cardíaca. Dentro de las miocardiopatías que no están clasificadas, una que me gustaría que recuerden es el síndrome de Takotsubo o miocardiopatía catecolaminérgica. Esta miocardiopatía se suele dar en pacientes que tienen una tormenta de catecolaminas, muy frecuente en pacientes que están en contexto de una patología neurocrítica, por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, o finalmente en pacientes que han recibido una carga extra importante y que eso genere finalmente este síndrome. Está principalmente descrito en pacientes que tienen una carga emocional importante, generan una descarga catecolinérgica y eso los lleva a un dolor torácico similar al anginoso, eh, pero con mucho mejor pronóstico. Y el nombre de Takotsubo viene por la forma que adquiere el ventrículo
durante la sístole. Y esta forma es similar a lo que sería el frasco en donde se solían atrapar a los pulpos. Y es por eso que ahí les coloqué la foto de este frasco antiguo que era clásico para poder atrapar los pulpos, que tiene una similitud a cómo se dispone el corazón en esta visión angiográfica. El manejo de estos pacientes es finalmente bloquear la tormenta catecolaminérgica. Aquí sí podría tener indicación el beta bloqueo y la principal terapia aquí va a ser tratar la causa de las catecolaminas más que otra cosa. En cuanto a la miocarditis, cuando hablamos de la miocarditis, esta es una inflamación de los miocardiocitos que puede o no afectar el pericardio. En este último caso se va a llamar miopericarditis. En general la causa frecuente es la causa viral, son por tanto las microbias autolimitadas, pero también hay algunas bacterias que podrían generar problemas. Una de las más frecuentes es el neumococo, que cuando tenemos una bacteriemia por neumococo donde hay una enfermedad diseminada por este, puede cobrar cierta importancia el compromiso miocárdico. Inmunológicas, tenemos por ejemplo el lupus y pacientes que tienen una patología tipo rechazo a un trasplante cardíaco. Y también tenemos algunos otros elementos como radiación, tóxico, entre otras cosas. Hay una clasificación temporal en donde tenemos una miocardiopatía fulminante, aquella que debuta con shock cardiogénico, una aguda, en donde no queda claro cuándo parte la enfermedad, sabemos que es pronto, que no tiene larga data, y podemos diferenciar bien la clínica del paciente, dado que empieza con insuficiencia cardíaca, empieza con disnea, entre otras cosas. Y el paciente que tiene una clínica subaguda o persistente, estos pacientes suelen tener una clínica que es poco llamativa, parece una insuficiencia cardíaca, y una cosa importante es que suelen evolucionar a una miocardiopatía de tipo dilatada, si es que no se tratan a tiempo. Dentro del diagnóstico, una cosa que es bastante constante es la presencia de HS aumentada hasta el 70% de los casos, la leucocitosis hasta el 50% de los casos. En cuanto a biomarcadores, puedo ocupar troponina y CK como elementos que se relacionan con el daño miocárdico. En el electrocardiograma puedo encontrar alteraciones del ST y de la onda T que son difusos. Puedo encontrar arritmias tanto supra como infraventriculares y también alteraciones a nivel del complejo AB. El ecocardiograma va a encontrar una disfunción de tipo sistólica principalmente, donde hay una incapacidad para poder mantener una FI conservada. Y podemos encontrar el grosor del tejido aumentado porque está inflamado, pero que luego el paciente cuando se maneja esta inflamación puede disminuir de tamaño este grosor. La resonancia permite detectar elementos propios de la inflamación y la biopsia finalmente es el elemento definitivo para el diagnóstico, aunque suele ocupar bastante poco. La forma más fácil de hacer el diagnóstico es basarse en criterios clínicos y criterios complementarios. En cuanto a los criterios clínicos, tenemos elementos clásicos de la insuficiencia cardíaca, disnea, tenemos también elementos como lo que sería la temporalidad, si es que el cuadro es agudo o si es un cuadro subagudo. Y después tenemos los elementos complementarios en donde encontramos un mix de cosas. Tenemos elementos que son propios de los electrocardiogramas, tenemos otras opiniones que hablan sobre votarlos y eh, la esencial es tomar todo estos características que puede presentar el paciente y analizarla en conjunto. Los pacientes que tienen dos o más características positivas son pacientes con sospecha y eso puede ser mediante una clínica con una paraclínica o puede ser mediante la existencia de dos criterios de tipo paraclínicos sin todavía la sintomatología. El diagnóstico definitivo, nuevamente acá reiteramos que es la biopsia, sin embargo es algo que actualmente no se está practicando con tanto hincapié. Se suele quedar uno con la sospecha finalmente a partir de estos criterios.
En cuanto al tratamiento, el tratamiento no farmacológico se basa en reducir la actividad física, en reducir el consumo de alcohol y evitar los AINES. Esto finalmente evita la probabilidad de que aumenten las catecolaminas y con eso se desarrolle eventos de arritmias. Por otro lado, se puede también hacer un manejo específico frente al paciente. En pacientes con dolor torácico se puede ocupar un dolor anginoso. Tenemos también que frente a disfunción sistólica podemos ocupar IECAS. Tenemos también los taquiarritmia en pacientes con disfunción del ventrículo. Pasando ya al pericardio, esta es la capa que está finalmente por fuera del corazón. Es una capa que tiene una capacidad de autonomía bastante importante, siendo de las capas más importantes a atravesar en los pacientes que tienen algún compromiso pericárdico o de otra estructura. Este pericardio está formado por una primera capa que recubre el corazón inmediatamente posterior al miocardio, que sería el epicardio, que también se puede entender como el pericardio seroso. Luego un espacio que es la cavidad pericárdica y luego una capa que es el pericardio em, en su capa externa, que esta capa también se puede entender como una capa de pericardio seroso, la cual tiene luego un segmento externo que sería la capa de pericardio fibroso. En general entendemos la primera capa como epicardio y luego la siguiente capa como capa pericárdica. Y la capa pericárdica generalmente se dice que tiene dos porciones, una parte serosa que es la interna y una parte fibrosa que es la externa. Esta cavidad pericárdica aquí guarda el líquido, que ese espacio nunca va a tener más de 50 ml de forma normal. En lo que se refiere al pericardio, tiene funciones que son mecánicas, que van a llevar a una función de protección del corazón. Esta protección va a mantener el corazón en este líquido, creando una amortiguación a los golpes. Y también va a esta estructura generar una limitación de la distensión que puede llegar a tener el corazón de forma aguda. Y las funciones inmunológicas que tiene una función de defensa, tiene linfadenopatías que finalmente permiten la presentación antigénica. Adicionalmente hay una capacidad para modular el tono simpático y parasimpático. Y tenemos una función endocrina en donde se podría regular de cierta forma la liberación de péptido natriurético. Últimamente se han visto más funciones del pericardio. Una de ellas es que el pericardio tiene una porción de tejido adiposo, que es el tejido adiposo epicárdico, el cual puede responder a una respuesta inflamatoria sistémica. En presencia de esta respuesta inflamatoria, este epicardio podría actuar como un relevo en donde toma la respuesta de las citoquinas y libera más cantidad de citoquinas proinflamatorias y también otros factores que podrían favorecer a la fibrosis a nivel del corazón. Este epicardio puede que cambie su capacidad, su cantidad y su capacidad para liberar estas citoquinas en función a algunos estímulos que pueden ser medicamentos, como por ejemplo cualquier estímulo que fomente a la mayor producción de grasa, como la insulina por ejemplo, podría favorecer a que esto tuviese mayor efecto. Por otro lado, los medicamentos que disminuyen la acumulación de grasa a nivel de los tejidos, como las estatinas, metformina o los cotransportadores de nivel del cotransporte sodio glucosa, tendrían una disminución de esta cantidad de tejido y por lo tanto disminuirían este efecto de,
producción de citoquinas proinflamatorias. En el lado derecho se pueden ver finalmente unos ejemplos de cómo funcionarían algunos cambios en relación a la producción de citoquinas proinflamatorias. Por ejemplo, tenemos que un paciente con una inflamación crónica tendría que tejido epicárdico fomentaría a la inflamación y por lo tanto ayudaría al desarrollo de la aterosclerosis. Y esto no solamente puede verse potenciado en el paciente que tiene una inflamación como proceso, sino que también va a favorecerse cuando el paciente también tiene un aumento de la cantidad de lipoproteínas circulantes. Este lugar también puede ser responsable finalmente de que sea más fácil el paso de las LDL hacia los vasos y eso favorecería el desarrollo de la aterosclerosis. Los síndromes pericárdicos se basan en todos los elementos que pudiesen causar problemas a nivel del pericardio. Estos podemos dividirlos en una inflamación de las capas del pericardio, en una ocupación del pericardio, y esta ocupación del pericardio se puede dividir en una ocupación sólida o una ocupación líquida. Y la ocupación líquida se puede dividir en un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco. O sea, acá tenemos como signo de pericárdico la presencia de una pericarditis. La pericarditis, inflamación pericárdica, esta puede ser o no acompañada con derrame. Esta pericarditis es aguda. Si esta pericarditis se mantiene en el tiempo, puede dar una pericarditis crónica, que sería una de las expresiones de pericarditis crónica es la pericarditis constrictiva. Si por otro lado esta pericarditis está asociada a compromiso del músculo, se llamaría una miopericarditis. En lo que se refiere al derrame, este derrame, si es que compromete la capacidad hemodinámica del corazón, estaríamos hablando de taponamiento cardíaco. Si es que no lo compromete, sería solamente un derrame pleural, derrame pericárdico. La pericarditis aguda es un proceso de inflamación del pericardio. La mayoría de las veces son cuadros secundarios e infecciones virales. También se dice que pueden ser idiopáticos, pero se cree que todos estos casos idiopáticos son virus que nos encontramos simplemente el virus culpable. En general, la mayoría de estos pacientes tienen un curso autolimitado y es por eso que se puede manejar de forma ambulatoria. Podemos dividir sus etiologías como infecciosas y como no infecciosas. La infecciosa, la más frecuente, dijimos que es los virus, pero también existe la causa bacteriana, dentro de las cuales la etiología más importante es la tuberculosis. También pueden haber otras bacterias que son más purulentas, que pueden dar una pericarditis purulenta de un curso muy severo con alta mortalidad, que en general se da más en pacientes postquirúrgicos, en donde hay una comunicación con el medio externo. También puede ser agente fúngico, aunque ya esto con mucha menos frecuencia. En cuanto a etiologías no infecciosas, acá las autoinmunes, las secundarias a un proceso inflamatorio como por ejemplo el infarto, son las más frecuentes, pero también podemos encontrarlo en contexto de neoplasias, en contextos metabólicos como la urémica, en traumáticas o secundaria a algunos fármacos. En relación a esto, algunos fármacos, la causa más frecuente va a ser cuando hablamos de un paciente que desarrolla un síndrome lupus-like. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes son dolor de torácico en la mayoría de los casos. Este dolor torácico tiene una característica tipo pleurítica, vale decir, se cambian con los movimientos y se exacerban o disminuyen con la inspiración e inspiración. En cuanto a
a otros síntomas. La disnea también es bastante frecuente. Esta disnea tiene como principal responsable la inflamación pleural y por lo tanto es una disnea que se relaciona principalmente con la inspiración, tiene un pseudotope inspiratorio. Las palpitaciones, podemos encontrar arritmias frecuentemente supraventriculares concomitantes eh, a nuestra trazado electrocardiográfico. Estas palpitaciones en general la mayoría de las veces no tienen una causa tan grave y son la mayoría de veces manejables. Sin embargo, puede ocurrir que esta arritmia sea una causa más grave como una taquicardia ventricular que deba ser cardiovertida, pero es poco frecuente. Lo más frecuente es que sean arritmias supraventriculares que pueden ser manejadas sin tantas complicaciones. Las tenias, generalmente, dado que la mayoría de las veces esto es un proceso inflamatorio sistémico por un cuadro viral, mialgias también por lo mismo, y algunos síntomas de compresión anatómica que vamos a ver un poquito más adelante en la presencia de derrame. Para el diagnóstico, el electrocardiograma tiene bastante importancia. El 80% va a mostrar algunas alteraciones y lo que vemos es las alteraciones del ST y del PR. La alteración del ST es bastante sensible, lo que veo es en un supradifuso ST que tiene una concavidad superior y un infra del PR que es más específico. También pueden haber unas T negativas que son, la verdad es que pueden estar, pueden no estar, no tienen tanta relevancia, dado que tiene una sensibilidad mala y una especificidad también bastante mala. La radiografía de tórax en general está normal. Hay algunos signos que se pueden ver, pero son muy poco frecuentes y ya cuando se ven es porque hay un derrame considerable, que es la silueta cardíaca en forma de cantimplora. El ecocardiograma permite valorar la presencia de derrame pericárdico. También podría valorar un poco el grosor del pericardio. Y esto está principalmente relacionado con patologías de tipo más crónicas. En la pericarditis aguda, en general, no vemos tanta engrosamiento pericárdico, es relativamente normal. Y lo que más nos sirve es valorar la presencia o no de este derrame. Para hacer el diagnóstico, nos basamos en la existencia de dos o más de cuatro criterios. Sería el dolor torácico de tipo pleurítico, la presencia de roce pericárdico que se puede escuchar en la auscultación, que desaparece cuando hay derrame pericárdico, la elevación difusa del ST o la presión del PR y el derrame pericárdico. Si el paciente tiene dos de esos tres, podemos hacer el diagnóstico de pericarditis. Y como examen complementario podríamos ocupar la bioquímica, que nos puede orientar a esa inflamación, o podemos también pedir troponinas para valorar la existencia de una miocarditis asociada, constituyendo una miopericarditis, y el uso de TAC o resonancia que permite hablar con mayor certeza el componente del parénquima de nuestro pericardio. Acá tenemos algunas alteraciones del electrocardiograma. Se dice que existen cuatro etapas. Una etapa inicial donde hay un supra desnivel de LST con un infra de LPR. Luego el supra desnivel empieza a normalizarse para hacerse T negativas. Y luego se normaliza todo finalmente. Este supra desnivel del ST, lo que tiene más relevancia es que suele ser difuso en todas las derivadas. Y otra cosa importante es que a veces se parece mucho a la repolarización precoz, dado que es un supra que al ser como medio cóncavo tiene como esta similitud de supra ascendente, que es como muy típico de los pacientes con repolarización precoz. Una cosa que se puede hacer es valorar la diferencia que existe entre el supra y el punto culmine de la AT. Cuando ese punto
no hay tanta diferencia entre ellos, vale decir, la diferencia entre el supra y el punto es muy pequeña, eso habla de más probabilidad de que sea una pericarditis. En cambio, cuando la diferencia es muy significativa, eh, habla de más riesgo de una reproducción precoz. Entonces podemos ver acá que se mide el segmento ST, aquí sería el A, y la T, que sería el B, se calcula A partido entre B y si da un valor pequeño, entonces implica que el valor A es una muy pequeña porción del valor B, por lo tanto eso habla de reproducción precoz. Si da un valor alto, significa que el valor A es una porción significativa del valor B y por lo tanto sería más orientador a pericarditis. En el ecocardiograma hay varias formas de mirar el derrame. Una forma bastante sencilla es verlo en un eje paraesternal largo. En este eje tengo la ventaja de que puedo mirar el derrame tanto por adelante como por detrás del corazón. Y eso me permite hacer una buena medición de la cantidad de derrame. Entonces acá tenemos el corazón. Vamos a tratar de mostrar el derrame que está aquí. Todo eso es derrame. Acá en la parte de abajo tenemos nuevamente el corazón y esto de acá sería derrame. Nuevamente acá se ve derrame. En este otro plano que se ve hacia la derecha de la pantalla se está haciendo una visión vía subcostal con 4 cámaras que también muestra acá el derrame pericárdico. Acá pueden ver que tenemos el corazón, que se ve los dos ventrículos y se ven los dos atrios. Y esta parte negra que está por fuera, eso sería el derrame pericárdico. El tratamiento va a ser un tratamiento no farmacológico haciendo una restricción de actividad física y esto podría reducir el riesgo de eventos arrítmicos al evitarle estar al paciente con un estrés simpático. Y el farmacológico, en el caso de la vírica idiopática, que es la más frecuente, va a ser una terapia antiinflamatoria, que esta terapia antiinflamatoria se suele recomendar el uso de ibuprofeno o aspirina. Y adicionalmente le vamos a sumar a esto colchicina, porque la colchicina ha visto que cuando le damos en dosis bajas disminuye la recurrencia en un porcentaje considerable de los casos. Cuando no hay respuesta a esto, como segunda línea, podríamos plantear el uso de corticoides. Si yo tengo sospecha de que el paciente tiene una causa bacteriana, tengo que dar antibiótico precoz y una pericardiocentesis. Y si sospecho que es una patología tipo oncológica, es el manejo de la patología de base solamente. Entonces nuestro manejo sería, primero, AINES, colchicina, reposo, valoro la respuesta y según esta defino si es que va a ir a corticoides o no va a ir a corticoides. Si es que el paciente tiene recurrencia, que puede pasar en los pacientes, sobre todo cuando no reciben la colchicina, entonces lo que hago es darle un nuevo ciclo de AINES, aspirina y colchicina. Veo la respuesta. Si es que el paciente recurre, dejo los corticoides. Si el paciente nuevamente tiene problemas, voy a empezar a ocupar medicamentos inmunomoduladores como acetropina, entre otros. Y si no responde, ya como última línea tengo una pericardiotomía. En general, los pacientes suelen responder, si es que no responden inicialmente, la mayoría responden ya cuando se le agrega corticoides. Y la mayor causa de recurrencia se da porque no recibieron la colchicina. Casos especiales, la vírica ya la habíamos hablado, pero la pericarditis tuberculosa, o sea, por causas bacterianas,
le vamos a dar el combo de los 4 medicamentos de la tuberculosis por 2 meses, luego una fase de consolidación con rifampicina y isoniazida por 4 meses y ocuparemos corticoides en algunos casos. Hay que valorar la presencia de VIH para ver esta respuesta. Y la purulenta se hace el diagnóstico por una pericardocentesis y se hace un tratamiento antibiótico y una evacuación. En general, esto requiere básicamente un lavado de la cavidad y antibiótico precozmente y eventualmente puede quedar con un drenaje y que tengan nuevos aseos posteriormente. Si no se lo manejan de forma rápida, tienen una mortalidad prácticamente del 100%. El derrame pericárdico, dijimos que para que se derrame tiene que tener más de 50 ml. Puede ser un exsudado o un transudado. Exsudado por inflamación y transudado por disminución de la capacidad, o sea, por una producción que supera la capacidad de reabsorción de ese líquido. La clasificamos como agudo, subagudo, crónico. Cortemos en 3 meses para crónico y en 3 meses para agudo. En cuanto a la localización, puede ser loculado o puede tener una localización difusa. Y el tamaño se mide por milímetros que se suma todos los planos del derrame, vamos a ver un poquito más adelante. Y acá dividimos en 10 y 20 como cortes, siendo menor a 10 leve, día 20 moderado, más de 20 severo. Podemos valorar la respuesta no de repercusión hemodinámica en el paciente. Entonces lo que hago es acá tener todas las cámaras, tengo acá una visión en 4 cámaras, más una visión para external largo. Acá tengo un derrame que es pequeño, que finalmente es lo que se ve acá. Acá vemos el derrame. En la visión de abajo tengo un derrame un poco más largo, es un poco más grande. Y lo importante acá para hacer la medición correcta es que yo mido los milímetros y también veo en el final del derrame, en el otro lado del corazón, si también se acumula líquido y eso también lo sumo. Se puede ver mejor en el ejemplo de abajo, en donde hay un bolsillo pre, lo marqué ahí, y un bolsillo post. Entonces yo sumo el bolsillo pre que le pongo A más el bolsillo post que le pongo B, y A más B sería el tamaño medio de derrame, que por ejemplo en este caso sería, no sé, 24, por ejemplo. Entonces al ser 24 diríamos, este paciente tiene un derrame de tipo severo. Acá se está viendo la medición, acá tengo un eje con un external largo, no sé también la imagen, pero es un external largo. Y acá estoy viendo antes y después del corazón, y eso al sumarlo me va a dar finalmente la gravedad. Cuando tengo derrame pericárdico, algo que puedo ver en el electrocardiograma es la alternancia eléctrica. Puedo ver complejos que son un poco más angostos, o sea, perdón, más altos en amplitud que otros. Y eso habla de que hay zonas donde cuando se moviliza el líquido quedan más cerca de la pared torácica y pues se ven con más amplitud. Y luego cuando el líquido se vuelve a movilizar y separa un poco esta zona cardíaca de la pared torácica, se ve el voltaje un poco más pequeño. En general la causa del derrame va a ser idiopático, con alta frecuencia, secundaria a una pericarditis. Infeccioso, que vamos a decir que son víricas generalmente y son esto prácticamente lo mismo. Neoplásicos como un gran porcentaje y atrogénicos secundario a algún procedimiento o algunas conectivopatías como el lupus o la AR. Las manifestaciones compresivas van a ser la disfagia por compresión del esófago, la tos por compresión a nivel bronquial, podemos tener un poco de disfonía por compresión de la región recurrente, hipo
por alteración a nivel del nervio frénico, entre otros. Y estos síntomas pudiesen mejorar significativamente después de que uno hace alguna intervención quirúrgica con el paciente. ¿Cómo es el algoritmo de manejo? Cuando tengo esta derrame, hay que valorar si hay riesgo de taponamiento cardíaco o si hay riesgo de que esta infección, esta derrame, esté infectada por alguna bacteria o una neoplasia. Si yo pienso que sí, hay que de urgencia hacer pericardiocentesis, mandar a estudio. Y si fuese sospecha de causa bacteriana, tengo que partir la terapia inmediatamente. Probablemente amplio espectro y luego lo voy a bajar según lo que encuentre en el antibiograma. Si es que no tengo ninguna sospecha de esto, ni de cáncer, ni de bacteria, ni de taponamiento, veo cómo están los marcadores inflamatorios. Si está inflamado el paciente, voy a decir probablemente una pericarditis y voy a tratarlo como tal. Si no están inflamados, voy a ver si es que tiene alguna enfermedad asociada. Si por ejemplo tiene lupus, puede ser que esté asociado esto a su lupus y probablemente tratando eso mejore. Si es que no tiene ninguna enfermedad asociada, entonces veo el tamaño del derrame. Si es un tamaño que es pequeño, un derrame que tiene un valor menor de 10 milímetros, probablemente solamente lo voy a seguir. En cambio, si tiene un valor más grande, como por ejemplo 20 milímetros, voy a considerar vigilarlo estrechamente y si en 3 meses no ha resuelto, voy a plantear alguna terapia adicional como algún drenaje. Cuando yo pincho un líquido pericárdico, tengo que pedirle algunos estudios y acá es casi lo mismo que cuando hacemos estudios de líquido pleural. Eh, Se ve el total de proteínas en el líquido, que cuando es mayor a 3 habla un poco de un exudado. Se ve la diferencia de proteínas entre el líquido y el suero, en donde 0,5 es el corte para exudado. Se ve la cantidad de LH, que es un poco controversial el corte. Algunos dicen que más de 300 es indicador de exudado, otros dicen más de 200. Yo diría que más alto que el laboratorio que se tiene, que el límite superior del laboratorio del hospital. Se puede también ver la relación de LDH entre el líquido y el pericardio, o sea, y la sangre. Acá una relación mayor de 0,6 a favor del líquido pericárdico también habla de un exudado. Y el recuento de blancos que no debería superar los 10.000. También se recomienda, si se hace una pericardiocentesis, hacer un estudio con citología. En este estudio con citología también se pueden pedir células neoplásicas, que es poco frecuente encontrarlas, pero si se encuentran ya nos va a orientar mucho el diagnóstico. Se le puede pedir también una reacción de pureza en cadena para buscar TBC. Y en microbiología se puede pedir un gram y un cultivo. Si el derrame pericárdico es moderado, entonces yo voy a vigilar ese derrame y voy a manejarlo según la causa. Si el derrame es secundario a una patología eh, bacteriana, por una bacteria más agresiva, una pericarditis purulenta, ese paciente entonces va a antibióticos y un drenaje del derrame. Si por otro lado es una causa neoplásica, hay que manejar la patología de base, así que probablemente vamos a drenar un poco el derrame para mantenerlo asintomático al paciente y vamos a hacer un estudio, una búsqueda etiológica de la causa de este derrame. En el caso de los idiopáticos, si es que persiste luego de 3 meses, voy a hacer también una intervención quirúrgica para manejarlo. Y si el paciente tiene un taponamiento, entonces el manejo sería de urgencia. Ahora, el taponamiento cardíaco, que es la otra entidad que hay que diferenciar, se, eh, se va a presentar cuando tenemos un paciente en donde existe una acumulación importante de líquido en el corazón o cuando existe una acumulación muy rápida de líquido. El pericardio es una capa que es bastante rígida, pero que si se mantiene una presión constante se puede extender harto. De hecho, en crónico podríamos juntar hasta 2 litros en el líquido pericárdico. En cambio, en agudo
aumentos de 250 ml pueden ser significativos como para llegar a una alteración clínica. Entonces acá vemos esta es una curva presión-volumen. Vemos que en un caso agudo, con poco volumen llegamos a mucha presión, y en un caso crónico podemos tener una ventana de mantención de una presión bastante alta hasta que finalmente llegamos a un valor en donde sí o sí empieza a aumentar la presión, pero ya esto es cuando tenemos más de 1 litro probablemente. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión? Este aumento del líquido pericárdico aumenta la presión intrapericárdica, y este aumento de la presión impide que la pared libre del ventrículo derecho se movilice hacia afuera. Vale decir, lo que está haciendo es que la pared que generalmente se puede distender hacia afuera cuando se llena este ventrículo, ahora debido a la restricción no lo va a poder hacer. ¿Cuándo es un momento en que se distiende? Cuando aumenta la precarga, como por ejemplo en la inspiración. Al aumentar la precarga, se distiende esta pared libre, permite tener mayor sangre en el ventrículo derecho, aumentando finalmente el paso a la circulación menor. Acá el problema es que como esa pared libre no se puede mover, pero la sangre sigue llegando, lo que ocurre es que la presión que se ejerce sobre las paredes va a hacer que ceda la pared interventricular. Eso va a hacer que le restemos espacio al ventrículo izquierdo, disminuyendo por tanto la precarga del ventrículo izquierdo. Y al disminuir la precarga, vamos a disminuir el gasto cardíaco de este corazón. Acá tenemos algunas de las manifestaciones clínicas. Generalmente los pacientes con taponamiento evolucionan con disnea, dolor torácico. Se habla de una tríada clásica, que es la tríada de Beck, que está presente solamente en el 30% de los pacientes, que sería la tríada compuesta por hipotensión, por ruidos cardíacos apagados y aumento de las presiones venosas caracterizado por una ingurgitación yugular. Hay signos también que se suelen buscar. Uno de estos, que es bastante categórico de taponamiento, no es exclusivo, pero el estar presente habla bastante de que hay un compromiso significativo en el pericardio. Es el pulso paradójico, que se refiere a una disminución de la presión durante la inspiración, que es bastante frecuente en verdad en pacientes, pero en este caso, cuando sale paradójico, cuando disminuye más de 10 puntos. Lo otro que se puede ver es la ingurgitación yugular, que los pacientes que tienen una ingurgitación yugular generalmente cuando inspiran tiende a disminuir la presión yugular porque ingresa sangre al corazón. Pero acá, si está totalmente comprimido el corazón por este líquido, al inspirar no va a poder entrar sangre al corazón, pero sigue llegando desde las piernas. Así que podemos tener un pequeño aumento de la presión durante la inspiración en la zona del cuello, que eso es el signo de Kussmaul. Mirando el corazón con el ecocardiograma, podemos ver que los flujos a nivel de la tricuspidia y la mitral van a cambiar con los ciclos inspiratorios y expiratorios. Resulta que el flujo de la mitral del lado izquierdo se va a reducir durante la inspiración, y esto va a ser porque le estamos quitando finalmente espacio a ese corazón para poder llenarse. Y durante la expiración va a normalizarse. El flujo tricuspidio durante la inspiración va a aumentar su llegada, y esa llegada que aumenta es la que hace que se desplace el septum del ventrículo. En cuanto a las causas del aplanamiento cardíaco, eh, una de las causas más frecuentes es una pericarditis con un derrame que evolucionó hacia taponamiento. Sin embargo, no suele ser esta la causa a la que se le tiene más miedo. Se le suele tener más miedo a la causa iatrogénica, secundaria a alguna punción de algún elemento invasivo, eh, o también se le suele tener miedo, aunque no es tan frecuente,
a la rotura paralibre producto de un infarto, un paciente postinfartado. Los otros elementos que suelen ser como de más riesgo es la neoplasia, que puede acumular grandes cantidades de líquido a nivel pericárdico, y la tuberculosis. La pericarditis crónica, vamos a hablar de ella cuando hay más de 3 meses de evolución, también pueden ser por causas virales, aunque generalmente son cuando uno no deja colchicina. Las causas por quirúrgicas, pacientes que superó el corazón también pueden tener una pericarditis por un tiempo. También pueden ser secundarias a radiación. Y algunas colesteopatías pueden ser lupus o AR principalmente. Una entidad dentro de la pericarditis crónica es la pericarditis constrictiva, donde está engrosada la pleura, perdón, el pericardio, y eso genera también un trastorno diastólico importante. Generalmente estos pacientes se asocian a tuberculosis, se asocia a post-radioterapia o post-pericarditis purulenta. El otro porcentaje de pacientes en general no deja esta secuela en el pericardio. Acá podemos ver un gráfico donde compara las presiones. Eh, Abajo está la presión del ventrículo izquierdo y esto nos va a permitir diferenciar algunos signos que solemos buscar en los pacientes que tienen taponamiento versus los que tienen una pericarditis constrictiva. En la pericarditis constrictiva resulta que nuestro corazón tiene una coraza que va a estarlo recubriendo, que es fija, que no se mueve. Esta coraza va a realizar que cuando queremos llenarla, va a ser mucha presión, por lo tanto va a costar mucho llenarla y eso va a aumentar realmente las presiones. Pero por otro lado, esa coraza se queda fija. Por lo tanto, cuando tenemos poco volumen, la coraza sigue ahí en el volumen que hayamos fijado. El derrame, por otro lado, si tengo un ventrículo que tiene un derrame, este derrame va a ejercer una presión hacia el ventrículo de forma constante. Esa presión de forma constante va a tener el mismo problema a nivel diastólico. Cuando se trata de distender el corazón no se puede extender. Pero por otro lado, a nivel sistólico también va a tener un problema debido a que está constantemente oprimiendo este corazón. Y eso finalmente es lo que va a causar algunas alteraciones vistas en las presiones. Entonces tenemos este signo de raíz cuadrada en la pericarditis constrictiva, en donde cuando se relaja el corazón, al relajarse llega rápidamente a una presión muy baja y eso es porque se distiende el corazón sin nada de contenido dentro, así que podemos llegar a una presión bastante baja y no hay nadie que esté oprimiendo ese corazón en ese momento. Pero cuando se empieza a distender, se topa con este pericardio rígido y quedamos hasta ahí, no podemos distendernos más. Y la presión se aumenta hasta una meseta. Eso es el signo de la raíz cuadrada, que básicamente es que bajó la presión y luego subió un poco y quedó este símbolo de la meseta. El taponamiento cardíaco, por otro lado, también tiene la meseta, y es porque tenemos esta presión que evita que se llene más, pero nunca tenemos esa caída inicial. Y eso es porque cuando empezamos a quitarle sangre al corazón para poder eh, pasar de una fase a otra, al relajarse el corazón se llena inmediatamente de sangre porque estamos generándole una presión constante. Y es por eso que nunca llega a un valor tan bajo de presión, porque apenas se libera de sangre ya tiene una presión por fuera que es en todas partes. Aquí no está esa coraza rígida que solamente le da complicaciones cuando se trata de extender, sino que constantemente está haciendo presión en ese corazón. Esto también puede explicar que cuando revisemos el pulso venoso, los pacientes que tienen una pericarditis constrictiva tienen un seno V, que el seno V se va a producir cuando el corazón se relaja el ventrículo y se da el primer llene de ese ventrículo, paso de la sangre desde el atrio al ventrículo. Ese proceso que ocurre normalmente en el paciente con pericarditis constrictiva se puede dar incluso como
puede que esté bastante como poco elástico el corazón, ofrece menos resistencia de forma inicial, así que se llena muy rápido el corazón y da una onda y muy profunda. En cambio, cuando el paciente tiene un taponamiento cardíaco, nuestra onda I va a prácticamente desaparecer porque cuando tratamos de llenar ese ventrículo nos topamos inmediatamente con una resistencia al flujo. Y eso es por esta constante tendencia al colapso de ese ventrículo, en cualquiera sea la fase. Entonces acá tenemos algunas comparaciones. Eh, la interdependencia ventricular se refiere a que cuando yo afecto el ventrículo derecho, las presiones, estas van a generar el desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo. Eso se va a dar en ambas entidades, tanto pericarditis constrictiva como taponamiento cardíaco. Las presiones venosas central y pulmonares ecualizadas. Esto también se suele dar que se suelen normalizar la presión de ambas cámaras y esto es debido a que hay un elemento por fuera que está haciendo constante presión en el corazón y eso hace que cada entidad, cada cámara funcione como una sola y no como cámaras independientes. La curva de la presión arterial, tenemos que el seno I que acabamos de explicar en la pericarditis constrictiva es bastante exagerado, en cambio el taponamiento es prácticamente inexistente. Las presiones a nivel intracardíacas y las presiones intratorácicas acá están disociados, no depende, generalmente cuando nosotros inspiramos, la presión negativa se va a transferir a la cámara, vamos a tener una presión negativa en el tórax y luego en el pericardio. Sin embargo, acá al inspirar, esa presión negativa del pericardio no va a tener repercusión en el tórax finalmente, perdón, en la presión negativa del tórax no va a tener repercusión en el espacio pericárdico por la presencia ya sea de este pericardio fibroso que impide la conexión o por este derrame que está constantemente generando un aumento de la presión. En cuanto al pulso paradójico, el pulso paradójico es más frecuente en el taponamiento cardíaco que en la pericarditis constrictiva. Esto se podría explicar porque en la pericarditis constrictiva esta capa que es más dura tiene más dificultad para que ocurra un llene ventricular durante inspiración, debido a que en la inspiración en general tenemos una disminución de la presión a nivel de el corazón y por lo tanto llega la sangre a este corazón. Pero al tener esta capa pericárdica dura, puede que los cambios de presión a nivel del tórax no generen ningún evento tan significativo. De todas formas, como la vena cava igual disminuye un poco su presión por todo esto, también es que llega más sangre al corazón, sin embargo probablemente llega mucho más el taponamiento cardíaco. Y ahí es donde se produce principalmente este fenómeno de Kussmaul. Perdón, el fenómeno del signo paradójico, que es que la presión sistólica disminuya considerablemente durante la inspiración. Y el signo de Kussmaul va a estar presente en ambos. De hecho, el signo de Kussmaul está presente en cualquier cosa que tenga un aumento de la presión de las cavidades derechas. El diagnóstico vamos a hacerlo principalmente con ecocardiograma, donde buscamos un pericardio engrosado. Generalmente estos pacientes tienen dilatación del atrio, que es muy diferente a los pacientes con taponamiento, que suelen tener el atrio comprimido. El movimiento sistólico anormal también habla un poco de estos pacientes. También el taponamiento puede estar. Y tiene una disfunción de tipo diastólica estos pacientes. Y eso se puede ver en el Doppler tisular. En la resonancia en el TAC podemos ver algunos elementos. En el TAC nos sirve para ver principalmente las calcificaciones pericárdicas, que son altamente sugerentes del proceso crónico de la pericarditis. Y también podemos valorar el grosor del pericardio, lo podemos tener 1 a 2 milímetros y estos pueden tener hasta 10 milímetros. Ya eso habla de que ese grosor probablemente tiene algún sustrato importante. Generalmente cuando encontramos calcificaciones, eso habla mucho de pericarditis constrictiva y ahí tenemos que pensar en etiologías
diferente a solamente una causa viral que realmente no va a llegar a ese pericardio calcificado y nada similar. Y ahí probablemente uno pensaría en tuberculosis o en posradiación. Y el pericardio engrosado, bueno, eso puede ser de cualquier proceso crónico, ¿verdad? Eso no es tan específico. El cateterismo cardíaco también nos puede servir para buscar estas alteraciones de las presiones, planteando que los pacientes con taponamiento van a tener no el signo de la raíz cuadrada, sino van a tener un signo como una pala, por así decirlo. Y lo del seno y el seno X, que en el caso de la pericarditis constrictiva, vamos a tener este seno I profundo que desaparecería en el taponamiento cardíaco. Una cosa fundamental es medir la presión sistólica pulmonar. Los pacientes con pericarditis constrictiva suelen tener ausencia de hipertensión pulmonar. En cambio, los otros pacientes pueden tener una hipertensión pulmonar secundaria a una falla también izquierda. Acá tenemos una pequeña comparación entre diferentes alteraciones del ventrículo derecho. Tenemos, por ejemplo, la miocardiopatía restrictiva que vimos al principio. La miocardiopatía restrictiva también podría tener signo de Kussmaul. De hecho, todas pueden tener signo de Kussmaul. Acá dice raro, pero le vamos a poner que todas pueden tener signo de Kussmaul. Que es más frecuente la pericarditis constrictiva, sí, pero todas pueden tenerlo. La miocardiopatía restrictiva se comporta en cuanto a presiones casi similar a la pericarditis constrictiva. Si se dan cuenta, ambos tienen este seno I y es porque no se está ejerciendo una presión de forma constante. En cambio, el taponamiento es el que desaparece el seno I. En cuanto al electrocardiograma, la pericarditis constrictiva, el bajo voltaje nos va a importar. En el taponamiento tiene esta bajo voltaje y la alternancia eléctrica. Y en la miocardiopatía restrictiva, generalmente presentan alteraciones de la conducción, entre otras cosas. En cuanto a la ecografía, la pericarditis constrictiva va a tener un grosor de la pared que va a estar normal. Acá el pericardio es el problema, así que la pared ventricular está normal. Y el espesor del pericardio está aumentado. ¿Pueden tener calcificaciones? Sí, y eso va a hablar generalmente de etiología tuberculosa o por radiación. En la miocardiopatía restrictiva, la pared ventricular va a estar un poco engrosada, pongámosle un poco engrosada, pero el espesor del pericardio va a estar normal. Eso nos va a tener una pequeña diferencia y no vamos a encontrar calcificaciones. El pericardio no es el problema en este caso. Y el taponamiento cardíaco, el espesor va a estar normal porque no hay ningún problema en esa parte. El espesor del pericardio, acá en general el pericardio está normal y lo que encontramos es el derrame, importante. Que vamos a encontrar algunos signos de disfunción del ventrículo, como por ejemplo que hay mayor interdependencia del ventrículo derecho con izquierdo, que hay gran variación del pulso finalmente a nivel del monitor o gran variación de los llenados mitral y tricuspidio. Recuerden esa variación que se da inspiración-expiración, a veces se da mucho más marcada, más del 25%, también hablaría de que el paciente probablemente tiene una mala evolución. Y en el cateterismo, ahí finalmente buscamos en el taponamiento cardíaco que la presión ventricular la vamos a ver con este signo como de una palita. En cambio, en la pericarditis constrictiva vamos a ver el signo de la raíz cuadrada, que va a ser lo mismo que en el paciente que tiene una miocardiopatía restrictiva. El diagnóstico de la pericarditis constrictiva lo puedo hacer en la pericardioctomía, cuando tomo una muestra del pericardio, del taponamiento cardíaco, probablemente lo voy a hacer solamente con la pericardiocentesis, y de la miocardiopatía restrictiva lo puedo hacer con la biopsia endomiocárdica. Muchas veces solamente con la clínica e imágenes basta para configurar el diagnóstico. Y acá hay un pequeño resumen donde tenemos el síndrome pericárdico, que puede ser un taponamiento, que es la pericardiocentesis inmediata, o puede ser una pericarditis. Si es una pericarditis, vamos a ir a tratamiento causal si es necesario. Acá les puse las causas específicas: conectivopatías, corticoides, purulenta, antibiótico más drenaje, tuberculosa, medicamento antituberculosis, urémica, diálisis, hipotiroidismo, restitución de hormonas tiroides. Si es que no es eso, si es que es viral,
entonces le voy a dejar antiinflamatorios y le voy a dejar colchicina para evitar las recurrencias. Si es que el paciente evoluciona bien con todo eso, entonces simplemente lo observo. Si es que no tiene una muy buena evolución, entonces voy a valorar el complementar al paciente con otros estudios, como lo que sería una ecografía probablemente nueva, o como sería un estudio con un TAC o una resonancia. El paciente con la pericarditis puede evolucionar hacia el que sería una pericarditis constrictiva, y los principales elementos que evolucionan a esto sería la TB, la post-purulenta y la que es post-radiación. Y en este caso lo que hay que hacer es una pericardiotomía para poder liberar ese corazón de ese pericardio que lo está manteniendo ahí afligido. Lo otro importante es que el derrame pericárdico puede ser taponamiento o puede ser simplemente derrame. Y en caso de sea simplemente derrame, ahí nos seguimos por el algoritmo de hacer una pericardiocentesis para poder finalmente estudiar si es exudado o trasudado y según eso definir la conducta. Con eso concluimos el módulo de miocardiopatías y pericardiopatías. Es un tema que suele ser bastante olvidado. De todas formas, más de algún momento lo van a ver. Y lo importante tal vez no es saberlo completamente, porque es un tema difícil, pero sí hay que saber que existen las miocardiopatías, hay que saber diferenciar una estenosis aórtica de una miocardiopatía hipertrófica porque es crucial en el manejo del paciente. Hay que saber cómo enfrentar un derrame pericárdico, sobre todo saber cuándo es taponamiento y cuándo no es taponamiento, saber qué hacer con un derrame pericárdico. Si tenemos un derrame pericárdico leve en un paciente con una pericarditis, yo no voy a pinchar ese derrame, el riesgo es mayor. Si por otro lado un derrame pericárdico que es moderado, tengo una sospecha, por ejemplo, activa de neoplasia, probablemente ahí sí voy a pinchar ese derrame. Eh, si tengo un paciente que tiene una pericarditis que ya lleva 3 meses que no evoluciona, probablemente ahí sí voy a hacer un tratamiento con ese derrame. Entonces todo depende de esas pequeñas cosas que nos van a ayudar a no hacer procedimientos de más o no hacer procedimientos de menos, que eso también podría ser malo en algunos casos.